Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 173, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 14, la ilustración alemana, 504, Wolff. El iluminismo alemán debe su originalidad respecto al inglés y francés más que a nuevos problemas o temas especulativos, a la forma lógica en que los temas y problemas se presentan y manejan. El ideal de una razón que tenga el derecho de atacar con sus dudas y sus problemas todo el mundo de la realidad se transforma en el iluminismo alemán en un método de análisis racional, a la vez cauto y decidido, que avanza demostrando la legitimidad de cada paso y la posibilidad intrínseca de los conceptos de que se sirve y su fundamento. Es este el método de la fundamentación, que debía ser característico de la filosofía alemana posterior y que celebró su gran triunfo en la obra de Kant. El fundador de este método es Wolff, que en este aspecto es el máximo representante de la ilustración alemana. Las obras de Wolff, tan escrupulosas y pedantes en su construcción sistemática, forman un extraño contraste con el carácter inspirado, genial y ameno de las obras de los mayores iluministas ingleses y franceses. La exigencia iluminista, con todo, se concreta e incorpora precisamente en la forma de esas obras, porque es el objetivo de una razón que pretende justificarse por sí misma y hallar en sí, esto es, en el propio procedimiento analítico, el fundamento de su validez. Christian Wolff nació en Breslau el 24 de enero de 1679. Nombrado profesor de Halle en 1706, fue destituido en 1723 por el rey Francisco Guillermo I a petición de sus colegas pietistas, Franke y Lange. El pietismo era una corriente protestante, fundada hacia fines del siglo XVII por Spencer, 1635-1705, que insistía en el carácter práctico y místico del cristianismo en polémica con las orientaciones intelectualistas y teológicas. Lo que escandalizó especialmente a los colegas de Wolff fue su discurso sobre la filosofía práctica de los chinos, en el que, siguiendo un recurso común del iluminismo francés, había puesto a Confucio entre los profetas al lado de Cristo. Al ascender al trono Federico II, Wolff fue restablecido en su cátedra de Halle, donde enseñó hasta su muerte, 1754. La obra de Wolff tuvo sobre todo la cultura alemana una influencia extraordinaria. En un primer periodo escribió en alemán, luego en latín, pues quería hablar como un preceptor de todo el género humano. En realidad, su eficacia más duradera es la de que se ejercita en el terreno del lenguaje filosófico. Gran parte de la terminología filosófica de los siglos XVIII y XIX y de la que todavía se usa actualmente ha experimentado el influjo de las definiciones y distinciones wolffianas. Las obras alemanas son Pensamientos racionales sobre las fuerzas del entendimiento humano, 1712. Pensamientos racionales sobre Dios, el mundo y el alma de los hombres, 1719. Pensamientos racionales sobre la acción humana, 1720. Pensamientos racionales sobre la vida social de los hombres, 1721. Pensamientos racionales sobre las operaciones de la naturaleza, 1723. Pensamientos racionales sobre la finalidad de las cosas naturales, 1724. Y pensamientos racionales sobre las partes de los hombres, los animales y las plantas, 1725. Las obras latinas son Filosofia Rationalis sive Logica, 1728. Filosofía Prima sive Ontología, 1729. Cosmología Generalis, 1731. Psicología Empírica, 1732. Psicología Rationalis, 1734.
Theologia Naturalis, 1736-1737. Philosophia Practica Universalis, 1738-1739. Jus Natura, 1740-1748. Jus Gentium, 1749. Filosofía Moralis, 1750-1753. El objetivo final de la filosofía es, según Wolff, el de iluminar el espíritu humano, de manera que se haga posible al hombre el uso de la actividad intelectual en que consiste su felicidad. La filosofía tiene, pues, un objetivo práctico, que es la felicidad humana. Pero este fin no se puede alcanzar sino por medio del conocimiento claro y distinto. Pero, además, este fin no se puede alcanzar si no hay libertad filosófica, libertad que consiste en la posibilidad de manifestar públicamente la propia opinión sobre cuestiones filosóficas. Sin libertad filosófica no es posible el progreso del saber, ya que entonces cada uno se ve obligado a defender como verdaderas las opiniones transmitidas comúnmente, aunque uno estime lo contrario. De esta manera, Wolff admite y hace suya la exigencia iluminista de la libertad y la interpreta como liberación de la tradición. La filosofía es la ciencia de los posibles en cuanto tales, y de las razones por las cuales se realizan los posibles, entendiéndose por posible lo que implica contradicción. Las reglas del método filosófico, según Wolff, deben ser idénticas a las del método matemático. En el método filosófico, dice Wolff, no se necesita hacer uso de términos que no hayan sido aclarados por una definición exacta, ni hay que admitir como verdadero lo que no esté suficientemente demostrado. En las proposiciones se ha de determinar con igual cuidado el sujeto y el predicado, y todo debe quedar ordenado de tal manera que sean premisas aquellas cosas en virtud de las cuales se comprenden y justifican las siguientes. Puesto que estas actividades son fundamentalmente dos, el conocer y el querer, así las dos ramas fundamentales de la filosofía son la filosofía teorética o metafísica y la filosofía práctica. Ambas presuponen la lógica como su propedéutica. La metafísica se divide, además, en ontología, que se refiere a todos los objetos en general, en cuanto existen; psicología, que tiene por objeto el alma; cosmología, que tiene por objeto el mundo; y teología racional, que tiene por objeto la existencia y los atributos de Dios. En lógica, Wolff reconoce como principio supremo el de contradicción, que no es solamente una ley del pensamiento, sino también de todo objeto posible. Este principio excluye la incompatibilidad real de las cosas y vale, por tanto, también como principio de su razón suficiente. De conformidad con el principio de contradicción, los conceptos pueden ser utilizados solo dentro de los límites de lo que contienen, y los juicios son verdaderos solo en cuanto dan el análisis de sus sujetos. Wolff no excluye, sin embargo, la experiencia, que en las ciencias naturales debe unirse al raciocinio y que, aun en las ciencias racionales, puede emplearse para formar las definiciones empíricas de las cosas. Con todo, en estas definiciones pueden fundarse solo demostraciones probables, no necesarias, y tales demostraciones toman en la obra de Wolff una gran importancia. Al lado de las proposiciones necesarias, cuyo contrario es imposible, Wolff pone las proposiciones contingentes, las verdades de hecho de Leibniz, cuyo contrario excluye toda contradicción. La ontología o filosofía primera es la ciencia del ser en general, es decir, del ente en cuanto es. Su objeto es demostrar las determinaciones que pertenecen a todos los entes, tanto en sentido absoluto como bajo determinadas condiciones. Esta se funda en dos principios fundamentales, que son el principio de contradicción y el principio de razón suficiente. Se entiende por razón suficiente aquello por lo cual se comprende por qué ocurre algo. Con oportunas modificaciones, haya sitio en el Tratado de Wolff
toda la metafísica aristotélica escolástica, que él declara querer rescatar del desprecio en que ha caído después de Descartes. Esto quiere decir que los conceptos centrales de la ontología son para él los de sustancia y causa. Sin embargo, se puede notar el propósito de apoyarlos en una base empírica cierta. Así, Wolff afirma que las determinaciones de una cosa que no brotan de otra, ni derivan una de otra, constituyen la esencia de la cosa misma. La sustancia es el sujeto, durable y modificable, de los atributos esenciales y de los modos variables de tales atributos. Cada sustancia está dotada de una fuerza que produce los cambios de la misma, cambios que son sus acciones y tienen su fundamento en la esencia de la sustancia. En cosmología, Wolff considera el mundo como un reloj o una máquina en la que nada sucede por azar y que, por esto, está sometido a un orden necesario, puesto que este orden necesario ha sido producido por Dios y es, por tanto, perfecto. Es imposible que Dios mismo intervenga suspendiéndolo o cambiándolo. Así niega el milagro. La psicología la divide Wolff en experimental y racional. La primera considera el alma como tal. La primera considera el alma tal como se manifiesta en el cuerpo y se sirve del método experimental de las ciencias naturales. La segunda considera el alma humana en general, elimina, según el procedimiento cartesiano del cogito, la duda sobre la existencia del alma misma y estudia sus dos facultades fundamentales, el conocer y el obrar. Wolff excluye la conversión de la sustancia corporal en la sustancia espiritual, operada por Leibniz con el concepto de la mónada. El alma no está desde un principio unida al cuerpo, sino que se une a él desde el exterior, o sea, por Dios. Sobre las relaciones entre el alma y el cuerpo, Wolff admite la doctrina de la armonía preestablecida, pero la hace independiente de la voluntad de Dios, admitiendo que cada alma se representa al mundo solo en los límites de sus órganos corporales y según los cambios que se verifican en su sensibilidad. En la teología, que Wolff llama natural o racional, contraponiéndola a la fundada por la en la teología que Wolff llama natural o racional, contraponiéndola a la fundada sobre la revelación sobrenatural, Wolff da el máximo valor al argumento cosmológico de la existencia de Dios, acepta el ontológico y excluye el teleológico. En realidad, el orden del mundo es para él el orden de una máquina y la finalidad de las cosas no es intrínseca a las mismas, sino extrínseca y debida a la acción de Dios. Wolff se remonta a los atributos de la esencia divina partiendo de la consideración del alma humana, y en cuanto a los problemas de la teodicea, repite e ilustra sistemáticamente las soluciones de Leibniz. En la filosofía práctica conserva la división aristotélica de ética, economía y política. Su ética, completamente diversa de la de Leibniz, se deduce de su racionalismo. Las normas de la ética tendrían valor aunque Dios no existiera, porque el bien es tal por sí mismo y no por la voluntad de Dios. Estas normas se desprenden del fin mismo del hombre, que es la perfección, y se reducen a una única máxima: haz lo que contribuye a tu perfección, a la de tu condición y a la de tu prójimo, y no hagas lo contrario. A la perfección del hombre contribuye todo lo que es conforme a su naturaleza, por lo tanto, también el placer, que Wolff define como percepción de una perfección real o supuesta. El concepto de perfección está fundado en el supuesto de la posibilidad de progreso del hombre individual y de la sociedad, progreso que Wolff considera necesario y que se realizará a medida que la sociedad se organice de manera que haga posible que cada cual de sus miembros trabaje por el perfeccionamiento de los demás. El sistema de Wolff se suele designar como lesbiniano-wolffaniano. En realidad, presenta características bastante distintas del de Leibniz. En primer lugar,
niega el concepto de la mónada como sustancia espiritual que viene a constituir tanto la materia como el espíritu. Con ello, se abandona el concepto dominante de Leibniz, el de un orden universal y libre fundado en la elección de lo mejor. El orden del mundo es para Wolff el de una máquina, de modo que es necesario y no admite libertad de elección. De esto se deriva todavía una tercera diferencia, que es la negación de la finalidad interna de las cosas, las cuales son útiles porque se prestan a ser utilizadas para el perfeccionamiento del hombre, pero no están intrínsecamente constituidas para este fin. En este punto, Wolff está mucho más cerca de Diderot o de Voltaire que de Leibniz. Se aparta también de Leibniz en la renuncia a establecer un acuerdo entre la filosofía y la religión revelada, acuerdo que Leibniz intentó realizar por todos los medios, conforme a su principio de la armonía universal. En el sistema de Wolff, los principios netamente lesbinianos son sólo dos. Primero, la doctrina de la armonía preestablecida, la cual, empero, se limita a la relación entre el alma y el cuerpo, y es interpretada naturalísticamente. Segundo, las justificaciones de la teodicea. El espíritu del iluminismo prevalece en la doctrina de Wolff por encima de la inspiración lesbiniana.